encontré dos extensiones para Google Chrome que te permiten exportar los contactos que tenés en tu WhatsApp web a un Excel. Pero durante el proceso me tuve que fumar, mira, todas estas extensiones que son de pago o que son de tiempo limitado y que después te dejan de funcionar. Así que si este video te sirve, dale me gusta y suscríbete para arreglar tremendo quilombo que hice en toda la computadora con todas las cosas que descargué. Bueno, la primera extensión que te voy a mostrar se llama WAXP Contact Exporter, qué sé yo. Sí, ¿lo puedes decir en inglés? No me hagas hablar en inglés, si Messi no habla en inglés, mira si voy a hablar en inglés yo. Esta extensión la instalas, yo ya la tengo instalada, pero acá la instalas y te va a quedar acá arriba en tu Google Chrome. Si no la ves, apretás ahí en ese rompecabezas y la piñas y la activas. ¿Cómo funciona esta extensión? Bueno, ya tenés que tener iniciada tu sesión de WhatsApp Web y vas a ver que acá a la derecha te aparece un menú donde podés elegir qué querés hacer. Acá le voy a marcar que quiero hacer una exportación. Acordate acá donde dice exportar desde, ponele grupo actual, porque si no te va a exportar todos los contactos que veas acá en este listado, todo ese quilombo. Y acá tenés que elegir un grupo, no sé, a ver, voy a elegir el grupo de amigos que tengo. Y después pones contactos de exportación. Le pones el nombre del grupo y lo guardas. Y eso ya te genera un Excel con todos los datos de ese grupo. Estos números de teléfono no son reales, ¿no? Los inventé. Lo aclaro porque siempre hay más de uno que tiene esas ganas de mandarle mensajes a cuánto número ve en internet. Ahora, ¿qué problema tiene ese Excel que te exporta? Bueno, que los números de teléfono acá te los exporta con un espacio. Y si esto vos después lo querés poner en alguna plantilla de envío masivo, no te lo va a tomar. Entonces, acá lo que tenés que hacer, una sugerencia, no es una clase de Excel, pero podés seleccionarlo. Te vas a buscar y seleccionas, pones reemplazar y le decís que busque el espacio, que lo reemplace con nada. Pones que reemplace todo y ahí te quitó el espacio. Tiene un formato raro, pero te venís acá arriba, le pones número y le quitas decimales. Y ahí ya tenés los números de teléfono listos para poner en alguna plantilla de envío masivo. Bueno, esa es la primera extensión que permite exportar contactos de WhatsApp a un Excel. El único problema que yo le veo, la única desventaja de esta extensión, es que es una extensión por tiempo limitado. Por ahí, no sé, a lo mejor te deja de funcionar de acá a un tiempo, pero bueno, hasta el momento yo la estoy utilizando y no tiene ningún problema. Lo único que no le toques la casita acá arriba que dice Home, porque te lleva a la página principal y ahí sí ya te deja de funcionar. Quédate que ahora te voy a mostrar la segunda extensión que para mí es la mejor, que viene para exportar contactos hacia un Excel. La otra extensión que te voy a mostrar se llama WhatsApp Chat Phone no sé qué cosa. Bueno, en español. Hola a todos. Y es una extensión que se instala igual que la anterior. Acá te va a salir instalar, lo pones y te va a quedar acá arriba. Identifícalo por este icono que tiene como si fueran muchos contactos. ¿Cómo funciona esta extensión? Bueno, muy parecida a la otra. Te va a quedar ahí arriba, le haces clic. Una vez que te abre, fíjate que acá, como yo tengo las dos extensiones, tengo la anterior que me muestra todos los botones, pero esta que es la nueva me muestra este panel como superpuesto. Acá lo que vos tenés que hacer es elegir el grupo donde vos querés exportar los contactos. No es que tenés que marcarlo desde acá, desde el listado. Lo elegís desde acá. Entonces desde acá vos podés venir, elegís un grupo o elegís varios grupos y le pones exportar. Y eso también te va a generar un archivo de Excel. Lo guardas y cuando lo abrís vas a ver que el Excel que te genera tiene todos los datos de los contactos y la buena noticia, bueno, tiene dos buenas noticias, esta extensión que permite exportar contactos. La primera buena noticia es que los números de teléfono aparecen escritos correctamente y la segunda buena noticia es que según lo que dice acá arriba es una extensión gratis, una extensión libre, que no debería caducar y que debería seguir funcionando aunque no aportes y no pagues nada. Entonces para mí esta segunda extensión para exportar contactos de WhatsApp a un Excel es una de las mejores y no sé si de las únicas que viene en el Chrome Stone ahí para elegir. Pero bueno, ese Excel también te sirve, no sé, para llevarlo a mi otra plantilla que te permite hacer envíos masivos con una tarjetita. Voy y buscas una imagen, cargas todos los contactos, cargas el mensaje y se envía con esa imagen como si fuera un adjunto. Así que bueno, probá las dos extensiones. Si estas dejan de funcionar, déjame en los comentarios para que yo pueda ponerme a investigar, pueda bajar 100 extensiones nuevas y pueda traerte a vos alguna que te permita
exportar los contactos de manera gratis. Y si te sirvió el video, dale like, suscríbete y hacete todo eso que se hace en YouTube. Y te veo en otro video.